Y ahora sí, entonces una vez me hicieron a mí una pregunta que quién era Leviatán y yo me quedé como que pues yo sé que en el libro de Job Dios habla de Leviatán, pero pero pues uno sabe que es un monstruo marino que lo que dice ahí, pero no tiene muy claro quién es Leviatán en la Biblia. Entonces yo dije, yo era una persona que yo le estaba dando el evangelio, era una persona inteligente, era un ingeniero industrial y me hizo esa pregunta, una persona estudiada, profesional, y yo dije, caramba, no, voy a investigar en la Biblia y te voy a responder. Entonces yo dije, bueno, la Biblia, dijo él, es que yo, como yo les enseñé que la Biblia, cómo se estudiaba con el método divino, y dijo, yo la he estado estudiando quién es Leviatán con el método, pero ahí no dice mucho. Y ellos tenían la Biblia en los comentarios de Ellen White y en los comentarios de la hermana White tampoco dice mucho. Entonces vinieron a preguntarme a mí. Entonces yo dije, bueno, déjeme investigar y después de que investigue, pues voy y le doy la explicación. Y entonces me puse a investigar quién era Leviatán. Y esto es lo que encontré en la Biblia de quién era Leviatán. Y como en la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, si no le sabemos dar una aplicación al tiempo presente, al tiempo que estamos viviendo, de nada nos sirve. Entonces, pues la idea era encontrar quién era Leviatán y darle una explicación si tiene algún mensaje, alguna aplicación para el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque de esta manera es que es importante estudiar la Biblia. Así que vamos a ir todos a Job capítulo 41, verso 1. Y vamos a pedirle a la hermana Markelly que nos lea el verso. Dice, pescarás al Leviatán con anzuelo, atarás su lengua con una cuerda. Es el versículo 1. Y puede leer también el verso 2. Ajá. Podrás un cordel en su nariz y horarás con garfio y su quijada. Podrás un cordel en su nariz y horadarás con gancho. Aquí esta traducción, la traducción que yo puse ahí es la única que tengo descargada ahí en el computador. Y entonces me toca trabajar con ella. La traducción que dice acá, dice, pondrás soga de juncos en sus narices, horadarás con gancho su quijada. Y eso lo habla ahí en ese capítulo de Job, que por cierto ese capítulo de Job nos muestra a nosotros que solo de oídas oímos a Dios, porque Job era uno de los varones más sabios de la tierra y creía que sabía mucho. Y cuando Dios le habló, dijo, de oídas te había oído, pero ahora que te escucho, mi mano pongo sobre mi boca. Y poner la mano sobre su boca es como cuando uno se sorprende mucho de algo y hace ¡ah! Y se tapa la boca. Entonces, pues nos dice que pues nosotros solo al Señor lo hemos oído de oídas. Pero vamos a ver cómo estamos tratando de saber cuál es el mensaje que Dios tiene allí, porque es que Dios dice que todas las cosas que se escribieron, como dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas para ejemplo de los que alcanzamos los fines de los siglos. Y la hermana White dice que todo lo que está escrito allí en la Biblia tiene un propósito. Dios no escribió nada sin un propósito, sino que todo tiene un propósito. Si no hubiese sido necesario escribirlo, Dios no lo hubiera escrito, porque Dios no hace nada innecesariamente. Entonces, pues siempre hemos leído Leviatán, Leviatán,
pero nadie busca cuál es el propósito de que esté allí nombrado este monstruo Leviatán. ¿Y quién es este monstruo? La hermana Natalie dice que es un monstruo marino. La hermana Markelis dice Hermana, será la serpiente antigua. bueno, también, bueno, ok, también dice la hermana que puede ser la serpiente antigua. La hermana Markelis dice que ha oído de él, pero no recuerda. Y el hermano Toño dice que se le oyó mencionar a algún pastor, pero no es muy concreto lo que él tiene en su recuerdo. Así que vamos a investigar por más sabiduría, por más luz acerca de Leviatán. Y vamos a ir al Salmo 74, los versos 13 y 14. Y voy a leerlos desde aquí, pero si alguien quiere leerlos en la versión de allá, pues también está muy bien. Dice, con tu poder dividiste el mar. ¿Salmo qué? 74, 13 y 14. Con tu poder dividiste el mar. Rompiste en las aguas las cabezas de los monstruos acuáticos. Tú machacaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces, ahí nos da más o menos un poquito más de luz de Leviatán, ¿cierto? ¿Qué luz encuentran ustedes en esos versos? A ver, los escucho. Si quieren los vuelvo a leer, voy a volverlos a leer, dice. Con tu poder dividiste el mar, rompiste en las aguas las cabezas de los monstruos acuáticos. Tú machacaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces, a ver, ¿qué luz podemos encontrar ahí de Leviatán en esos dos versos? Ana, aquí en el versículo 13, mi Biblia dice así: tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de dragones en las aguas. Ajá. Dragón, el dragón ya viene a ser, el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo Satanás. Bueno, entonces dice, en unas traducciones dice monstruos y en otra dice dragones. Pero el dragón para ustedes, En la mía dice, en la suya, ¿cómo dice, hermana? Puede leerlo, hermana Márquez. Adelante. no, la mía dice, tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabeza de monstruos marinos. Amén. Entonces está, sí, pero algunas Biblias traducen dragones, pero también monstruos acuáticos. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Un dragón podría ser un monstruo? Debe ser que era muy grande. Un dragón podría ser un monstruo. Bueno, dice, rompiste cabezas de dragones marinos o de monstruos acuáticos. Lo está relacionando en todo caso con aguas, ¿cierto? Y nos hace pensar aquí que entonces puede ser un monstruo que esté relacionado con un dragón o un dragón relacionado con un monstruo. Pero entonces vamos a seguir profundizando. Tengo aquí una nota que yo escribí mi pensamiento en este PDF, que por cierto no lo alcancé a resaltar las partes importantes, así que les va a tocar. Yo lo voy a, en este video que lo estoy grabando este tema, quiero decir, no lo resalté, les va a tocar que, bueno, ustedes allá también miren cuáles son las partes más importantes, aunque a mí todo me parece importante, pero sí había cosas que resaltarle, pero no me dio tiempo de resaltar, de subrayar, así que dije, no puedo tener el tema hoy si no tengo el PDF en físico. Lo que voy a hacer lo voy a hacer en físico así sin resaltarlo.
Entonces, por eso van a encontrar el PDF atado al video en la parte de abajo, pero no lo van a encontrar ni subrayado ni resaltado. Pero tengo aquí la nota que yo puse, dice, por supuesto que aquí, dice, ¿quién dividió? Dice, dividiste el mar con tu poder. Y mi pensamiento es, por supuesto que aquí está hablando de Dios, que con su poder dividió el mar. ¿Y cuándo sería que Dios dividió el mar? Eso nos tiene que traer a nosotros un pensamiento para poder ir encontrando quién es Leviatán. ¿Cuándo Dios dividió el mar? En la historia sagrada que Dios nos cuenta, ¿cuándo dividió Dios el mar? Cuando Israel iba huyendo de Egipto. Cuando Israel iba huyendo de Egipto. Entonces, dos cosas acá. Dividiste el mar con tu poder, nos lleva a recordar la historia de cuando Israel iba huyendo de Egipto, que Dios dividió el mar rojo con todo su poder. Entonces esto ya nos va a relacionar a Leviatán con la división del mar y también ¿con quién? Con Egipto. El faraón. Con Egipto, con Faraón y con el pueblo de Israel. Muy bien, para que tengan esto en mente. Vamos a ir a Isaías 51, los versos 9 y 10. ¿Quién puede, por favor, leerlos? Bueno, ya voy. Isaías. Sí, Isaías 51, 9 y 10. Dice, brazo del Señor, despierta, despierta, vístete de fortaleza, despierta como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que abatió a Egipto, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, el agua del gran abismo, que transformó el profundo mar en camino para que pasasen los redimidos? Amén. Varias cosas que decir en estos dos versos. Cuando dice despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despierta como en los días de la antigüedad. Entonces este despierta, despierta lo está hablando para nuestro tiempo presente. Porque en nuestro tiempo presente es que tenemos que estar pensando en los días de la antigüedad. ¿Y por qué en el tiempo presente tendremos que estar pensando en los días de la antigüedad? Pues porque Dios nos dice el fin con lo que ocurrió al principio. Entonces nos trae que esto, así es que vamos a ir ubicando este mensaje de Leviatán para este tiempo. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despierta como en los días de la antigüedad, en las generaciones del pasado. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab? Dice en mi Biblia. La Biblia que tengo ahí descargada en el computador y que yo copio y pego. Y el que hirió al monstruo marino. Entonces está relacionando el dragón o el monstruo marino o Leviatán, lo está relacionando con la salida de Egipto, con la división del mar. Este verso, como dice, en los días de la antigüedad, entonces nos está ubicando que hay un mensaje allí para nuestros días. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, nos dice acá, ¿no eres tú el que despedazó a Rahab y el que hirió al monstruo marino? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran océano? ¿No eres tú el que convirtió las profundidades del mar en camino para que pasaran los redimidos o el pueblo de Israel?
Y tenemos aquí, vamos a leer otro verso aquí, pero vamos a buscar ese significado de la palabra Rahab. Porque cuando ustedes oyen de Rahab, ¿qué les trae a la mente? ¿No era el nombre de Faraón? No, a mí me trajo a la mente, ¿qué le trae a la mente a usted, hermana Natalie? Rahab era la mujer que escondió a los redimidos. Eso me trajo a la mente a mí, Rahab, la de Jericó, que escondió a los espías. Y por eso lo traje aquí. Y por eso lo traje aquí para hacer claro que no es la misma Rahab que escondió a los espías. Ahí no significa eso. Aquí, al traducirla aquí al español, dan los dos términos iguales, pero cuando uno lo busca en la concordancia Strong, porque busqué las dos en la concordancia Strong, entonces Rahab, la del tiempo de Cristo, se escribe diferente allá en hebreo, en la concordancia Strong, y esta Rahab de aquí también se escribe diferente, o sea, no se está refiriendo a lo mismo. Es la misma. No es la misma, no se refiere a la misma, dice. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab? Y tan claro es que no es la misma, porque Rahab, la que ayudó a los espías, no fue despedazada, sino salvada, ¿correcto? Salvada. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab y el que hirió al monstruo marino? Esa palabra la vamos a buscar ahorita su significado, pero primero vamos... Fue así, hermana, la que quedó así despedazada fue Jezabel. Sí, fue Jezabel, pero tampoco tiene que ver con Jezabel. Está por acá. Voy a decirles el significado ya, para que no quedemos así como adivinando. Entonces dice Rahab. Y dice lo mismo que H7293. Rahab tiene IE, fanfarrón. Y dice epíteto de Egipto. O sea que Rahab es un epíteto de Egipto. Ahora yo sí lo que olvidé investigar, y voy a tratar de hacerlo ahora aquí, es qué es epíteto. ¿Quién sabe qué es epíteto? Como una copia. Como un... No, yo creo que epíteto para mí sería más bien como un apodo, ¿no sería? Ajá. Epíteto. Adjetivo que añade o subraya una cualidad, característica del sustantivo al que acompaña sin modificar su extensión. Generalmente se emplea para producir un determinado efecto estético. En la verde hierba, verde es un epíteto. Un epíteto, una cualidad, un adjetivo de Egipto. Expresión en la que se emite un juicio con el que se califica algo. La actuación del equipo mereció epítetos bastante desagradables por parte de algunos aficionados. Entonces, epíteto de Egipto es algún calificativo, algún calificativo que le daban a Egipto. Entonces, ese como decir, como decir Raja Egipto, algo, pero no sé. Sé que es un epíteto ahí como lo dice, pero no sé qué querrá decir ese epíteto. Pero en todo caso, Rahab también es un epíteto de Egipto. Y ahora, entonces, en todo lo que estamos profundizando aquí, vemos que Egipto y el mar y la división del mar tiene mucho que ver con Leviatán, ¿correcto? Vamos a leer, por favor, Job 26:12. Yo lo voy a leer de acá, pero alguien que lo lea de la versión de ustedes allá, todavía es mejor, nos daría más luz. Dice, Él dividió el mar con su poder y con su entendimiento hiere su arrogancia.
Ajá, bueno, eso dice Job 26:12. Para pensar más y relacionar al Leviatán, entonces yo escribí la pregunta, ¿cuándo Dios dividió el mar? Y eso está en el libro del Éxodo 14:21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche, e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Y vamos a volver a leer allí el Salmo 74:14, el verso 14 que dice, tú machacaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces tengo aquí una nota, un pensamiento. Podríamos deducir aquí que los monstruos acuáticos o los dragones serían Leviatán. ¿Qué opinan ustedes? Podríamos deducir aquí que los monstruos acuáticos o los dragones serían Leviatán. También, porque ahí tu hermano así no. ¿Cómo, hermano? O sea, no entendí bien la pregunta, hermano. Dice, podríamos deducir aquí, o sea, con todo lo que hemos estudiado, podríamos deducir aquí que los monstruos acuáticos o los dragones serían Leviatán. Porque dice, vuelvo a decir acá, Éxodo 14:21, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y Jehová hizo que éste se retirase con fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Eso, así lo dice también el Salmo 74, el verso 13, que él dividió el mar con su poder. Y dice el siguiente verso del Salmo 74:14, tú machacaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. Entonces dice, mi pensamiento es, podríamos deducir aquí que los monstruos acuáticos o los dragones serían Leviatán. Creo que sí. Tienen mucha relación que ver, pero aún, aunque ahí podemos nosotros relacionar los monstruos marinos o los dragones acuáticos, en todo caso, lo que sí es que tienen relación con el agua. Ahora, hermana Natalie, cuando usted dice que el dragón, la serpiente antigua, ¿esa serpiente tiene relación con el agua? Sí, hermana. ¿Sí? ¿En qué manera le pones tu relación con el agua? Ella fue la que dañó a Adán y a Eva. Sí, ella engañó a Adán y a Eva, pero ahí ¿cómo la relacionamos con el agua? El agua es donde hay gente. Ah, por los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, ¿verdad? Quería que se dijera eso. Bueno. Adán y Eva no eran muchedumbre. Ellos representaban lo que venía la gente. Entonces, pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, pero esa parte para más adelante la vamos a desentrañar. Pero lo que sí es que Leviatán tiene que ver con dragones o monstruos acuáticos que tienen relación con el agua. Vamos a leer Salmo 104, 25 y 26. Dice así, este es el mar grande y ancho, en el cual hay peces sin número, animales grandes y pequeños. Sobre él van los navíos. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Entonces ahí está hablando del mar ancho y grande, que hay muchos peces sin número, animales grandes y pequeños, y que allí el Leviatán, el dragón, el monstruo marino, está
hecho para estar allí jugando en ese mar. Ahora tengo la pregunta, ¿pero quién es Leviatán? Pues bueno, monstruos marinos, pero todavía no nos está aclarando quién es Leviatán, porque es que les digo una cosa, la hermana está diciendo dragones, monstruos marinos, pero si tiene un mensaje para nosotros, eso tiene que ser símbolo de algo o de alguien hoy en día, ¿correcto? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando hablamos del león que tenía 4 alas de águila y que se paró sobre sus pies en esta, ese es una bestia símbolo ¿de quién? Babilonia. De Babilonia. Y así una bestia semejante a un cordero que tenía 2 cuernos, esa es una bestia símbolo ¿de quién? De Estados Unidos. Entonces, este Leviatán tiene que ser un símbolo de algo. Y al encontrarlo, vamos a encontrar un mensaje para nosotros aquí. Dígame, hermana. Francisco. Bueno, la hermana dice que Francisco, pero entonces yo tengo acá una pregunta. ¿Quién es Leviatán? Y entonces, usted sabe cómo es que se dice que se debe estudiar la Biblia, aplicando las 10 reglas de Guillermo Miller. Reglón tras reglón, un poquito allí, todo este PDF es un poquito allí, otro poquito allá, reglón tras reglón, pero también mirando el poder de cada palabra, el significado de cada palabra. Entonces yo busqué el significado de Leviatán en la concordancia Strong y dice que viene de unas palabras H3882 y H2443 y de H3867 y dice animal engalanado, serpiente, específicamente cocodrilo o algún otro monstruo marino grande. Figurativamente constelación del dragón, también como símbolo de Babilonia, Leviatán, y da un combinado de palabras ahí, de otras palabras para investigar. Pero me llama la atención entonces que Leviatán también es símbolo de Babilonia, ¿no? Y también me llama la atención que dice que es como una serpiente marina, pero también dice un cocodrilo o algún otro monstruo grande. Y de hecho, nosotros por aquí más adelante en el estudio vamos a encontrar un verso donde lo llama ballena de mar. Entonces está Ezequiel 29:3. Podemos leer Ezequiel 29:3. Aquí dice: habla y di que así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Entonces ese cocodrilo, esa serpiente marina, ese monstruo marino o animal de aguas, es quien, según este verso, Ezequiel 29:3. Faraón. Es símbolo entonces, y Faraón era del rey de quién? De Egipto. Entonces ya vamos encontrando más claro que ese Leviatán es un símbolo de quién? De Egipto. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Habla y di, vuelvo a repetir el verso. Habla y di que así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, que estás tendido en medio de sus canales y que dices, míos son los canales del Nilo, puesto que yo los hice.
Entonces ese leviatán, ese cocodrilo de aguas, esa ballena de aguas, ese dragón marino, ese monstruo del mar, es simbólicamente un cocodrilo, una ballena de las aguas y es símbolo del rey de Egipto. Y es símbolo del rey de Egipto porque la economía de Egipto era el río Nilo. ¿Amén o no amén? Ellos se sentían ricos por la fertilidad del río Nilo y eran como la potencia de ese entonces y fue soberbio y desconoció a Dios e hizo lo mismo que hizo Nabucodonosor. Y hay otros versos por ahí, no sé si los registré, donde no le daban la gloria a Dios y el agradecimiento a Dios, sino que dijo, míos son los canales del Nilo, mío es el Nilo. Yo, ¿cómo es que dice él? Yo lo hice, vamos a ver qué dice. Dice que está... Y que dice, míos son los canales del Nilo, pues yo los hice. Entonces el Señor le dice, yo estoy contra ti. Muy bien, ya entonces ya estamos entendiendo un poquito más con la interpretación bíblica, porque la Biblia y el espíritu de profecía se interpretan a sí mismos. Sin nosotros poner una interpretación humana en esto, hermanos, y es que cuando estudiamos la Biblia de esta manera encontramos la interpretación divina, y cuando encontramos la interpretación divina podemos decir, este es el camino, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el camino y caminar por él. Y nosotros no debemos ser como los que dicen no quisieron oír, nosotros debemos ser apercibidos y oír. Porque ya estamos entonces entendiendo que el dragón, que el leviatán es como el cocodrilo, como la ballena marina, y que es símbolo de ¿quién? De Faraón y Egipto. Porque ustedes saben que él era el rey, pero se puede nombrar el rey o se puede nombrar su reino. Entonces, vamos a ponerle símbolo de Egipto. Porque esos dos términos, rey y reino, son intercambiables, ¿correcto? Ok, entonces vamos a leer el siguiente verso, la siguiente cita, Ezequiel 32:2. Oh hijo de hombre, entona un lamento por el faraón, rey de Egipto, y dile, ha llegado a ser semejante a un león de las naciones. Ahora arriba, cuando buscamos en este PDF, en este estudio buscamos quién era Leviatán. En la palabra Leviatán nos dice que Leviatán era una serpiente, específicamente un cocodrilo o algún monstruo marino grande. Hay una parte donde lo llama ballena de mar. Y dice también que puede ser una constelación, la constelación del dragón. También como símbolo de Babilonia. Entonces, el símbolo de Babilonia, ¿qué era? Un león. ¿Y cómo lo llama aquí en este verso Ezequiel 32:2? Oh hijo de hombre, entona un lamento por el faraón rey de Egipto y dile, ha llegado a ser semejante a un león de las naciones. Y nos dice que también Egipto, el leviatán es símbolo de Babilonia, ¿no? Entonces, también símbolo de Egipto, pero también símbolo de ¿quién? De Babilonia. Y mire cómo en este verso dice, ha llegado a ser semejante a un león de las naciones. Y dice, ese es el Ezequiel 32, tú eres como la ballena de los mares. Como el dragón del mar, dice acá. Ah, como el dragón del mar. Pero hay la suya, como dice hermana Marquelis. Dice, hijo de Adán,
Endech a Faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de naciones eres semejante, eres como el dragón del mar. Secabas tus ríos, enturbiabas el agua con tus pies y hollabas tus riberas. Amén. Entonces aquí dice, eres como la ballena de los mares, dice mi traducción. Y hermanos, voy a ver en esta Biblia porque esta es diferente a la que tengo aquí. Voy a ver como Ezequiel 32. Ezequiel 32, 2. A ver cómo se dice. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, al leoncillo de gentes eres semejante, y eres como la ballena en los mares, que secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas tus riberas. Así que en la Biblia Reina Valera, con los comentarios de Ellen White, también dice ballena, y eso entonces tiene armonía con la suya también dice ballena. Bueno, bien. Entonces eso tiene armonía con lo que dice específicamente cocodrilo o algún otro monstruo marino grande. Entonces esos son símbolos de Egipto, pero también dice en el significado de la palabra que también puede ser símbolo de Babilonia. Y no entonces es casualidad que en el verso 32, 2, en el verso de Ezequiel 32, el verso 2, lo describa, ha llegado a ser semejante a un león de las naciones o a un león entre la gente. Y el león es Babilonia, entonces él es símbolo de Egipto, pero también es símbolo de ¿quién? Babilonia. De Babilonia. Y hay una Babilonia literal, pero también hay una Babilonia espiritual o la Babilonia moderna. Entonces, ya van viendo ustedes que está cogiendo el rumbo de traer un mensaje para nuestro tiempo. ¿Amén o no? Amén. Amén. Bueno, entonces ahora acá vamos a leer. Se entiende entonces que Leviatán es un cocodrilo o semejante a una ballena. Es una bestia que simboliza a Egipto o más exactamente al faraón rey de Egipto, pero que también puede ser símbolo de Babilonia. Ahora hemos leído todo esto, vamos a buscar aquí la aplicación del mensaje para nuestros días y vamos a ir a Isaías 27 versos 1 y 2. ¿Alguien que por favor me lo lea? Isaías 27. Versos 1 y 2. Isaías 27, 1 y 2. Sí, señor. En aquel día el Señor castigará con pesar en día, grande y dulce, Leviatán, serpiente turbuosa, Leviatán, serpiente tortuosa, matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad la viña del vino rojo. En aquel día cantad a la viña del vino rojo. Amén. Entonces dice, en aquel día castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán. En aquel día se cantará la canción de alegría para la viña del vino rojo. ¿Cuál será la viña del vino rojo? Sangre.
el pueblo de Dios, el remanente que se ha lavado en la sangre de Cristo, los que alcanzaron la estatura de Cristo. Entonces, por supuesto, este verso nos está hablando del fin de estas cosas, ¿cierto? Cuando Leviatán, símbolo de Egipto y de Babilonia, sean castigados y ya no sean más. Y esa expresión en aquel día es una expresión que indica un tiempo futuro, el tiempo del fin. Y volvemos a leer allá los versículos de Isaías 51, 9 y 10 que dice, despierta, despierta. ¿Quién se cayó? No, está como tratando de entrar, Fulvia. Vamos a ver si la agregamos entonces. Voy a agregarla. Hermana Fulvia, a ver. ¿Qué? Que no tiene señal, no se puede llamar. No, aquí está la hermana. Y se llama. Hermana Fulvia, llamar. Hermana Markelis está con nosotros. Yo creo que la hermana Markelis se cayó. Bueno. Vamos a continuar. No sé, parece fuera la hermana Markelis. Hermana Markelis, ¿me está oyendo? Aló. Sí. Sí, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces estábamos diciendo los versos que vamos a volver a leer. Despierta, 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 vístate de poderoso brazo de Jehová. Despierta como en los días de la antigüedad, en las generaciones del pasado. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab y el que hirió al monstruo marino? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran océano? ¿No eres tú el que convirtió las profundidades del mar en camino para los redimidos? Y este Rahab, ya sabemos que es un epíteto para Egipto. Y aquí lo que se está refiriendo es en nuestro tiempo, y hay un verso, de hecho, que dice, no lo recordé ayer, pero hay un verso que dice que vendrán días en que ya no se dirá, vive Jehová que sacó a su pueblo de Egipto, sino vive Jehová que nos sacó su pueblo ahora modernamente de este Egipto moderno, ¿cierto? Entonces, aquí cuando dice como en los días de la antigüedad, está refiriéndose cuando él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero le está recordando, no eres tú, sácanos ahora de las cosas que están sucediendo actualmente, porque tú tienes poder, pues fuiste tú el que hiciste todas esas grandezas cuando sacaste el pueblo de Egipto. Amén. Amén. Vamos a leer también Isaías 37, 29 que dice, porque te has enfurecido contra mí. Eso le dice Dios al leviatán, al cocodrilo, a la ballena, al dragón de mar, porque te has enfurecido contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré regresar por el camino donde has venido. ¿Y no les parece a ustedes que ese verso se parece al siguiente que voy a leer? Apocalipsis. Hermana, discúlpeme, hermana. Ese versículo que usted me está leyendo es de Isaías. Isaías 37, 29. Dice, porque te has enfurecido contra mí. Eso le dice al dragón de Egipto, al leviatán. Y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Por supuesto que este leviatán, que es símbolo de Egipto,
es un símbolo, y el Señor le está diciendo pues al rey de Egipto, dice, porque te has enfurecido contra mí, tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré regresar por el camino donde viniste. Entonces, ¿no se les parece a ustedes ese verso al verso de Apocalipsis 18:5 que dice, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades? Así, cuando se le llenó la copa o llenó la medida de su iniquidad de Egipto, así el Egipto moderno también llenará su medida de iniquidad, y el Egipto moderno también es Babilonia, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus injusticias. ¿No está sucediendo eso en estos momentos? Sí, hermana, sí. Entonces dice Egipto, acá tenemos un título, Egipto. Es un símbolo de Ese Apocalipsis 18, ¿qué? 18:5. Lo conectas con Isaías 37:29. Y ahora viene acá un título, Egipto. Y una deducción, un pensamiento mío, que Egipto es un símbolo del mundo. Vamos a leer Apocalipsis 11:8. Por favor, hermano Toño. Apocalipsis 11:8. Yo voy. ¿Y así? Estoy aquí, ya fui. Ay, bueno, hermano, si queremos nos regresamos un poquito porque la hermana Markelis ya ha regresado. ¿Dónde quedó, hermana Markelis, para ponerla al día de lo que hemos leído aquí rapidito? Para que no se pierda. Estamos en Isaías 27:1, que ahí donde estaba bueno, donde dice, en aquel día Jehová castigará, bueno, con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente furtiva, Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará también el monstruo que está en el mar. Y dice, aquel día, esa es mi meditación, esta es una expresión que indica un tiempo futuro, indica nuestro tiempo, el tiempo del fin. Y volví a relacionar los versos de Isaías 51, 9 y 10 que dice, despierta, despierta y vístete de poder, oh brazo de Jehová, despierta como en los días de la antigüedad, en las generaciones del pasado. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab y que hirió al monstruo marino? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran océano? ¿No eres tú el que convirtió las profundidades del mar en camino para que pasaran los redimidos? Y cuando dice esto, lo está diciendo en este tiempo. Y está recordando que Jehová hizo todo eso. Y como les dije a los hermanos, que a la hermana Natalia, al hermano Toño, que hay un verso que dice que ya no diremos, vive Jehová que sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sino que diremos, vive Jehová que nos sacó de este Egipto, de esta Babilonia moderna. Amén. Amén. Y dice acá, entonces ahora vamos a leer otro verso que está en Isaías 37:29, donde habla el Señor de Leviatán o del faraón de Egipto, el rey de Egipto, y le dice, porque te has enfurecido contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré regresar por el camino donde has venido. Y dice, porque te has enfurecido contra mí, y fue arrogante, dijo, esto es el río Nilo que yo hice para mí. Eso fue arrogancia. Y dice,
y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Subió a los oídos de Dios, y Dios, ¿dónde está? En el cielo, ¿verdad? Y yo pregunto acá, el verso anterior se parece al siguiente, y ustedes lo van a ver, Apocalipsis 18:5. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus injusticias. Así como se enfureció contra Dios y su arrogancia subió hasta sus oídos, hasta el cielo, los pecados de Babilonia, que también es un símbolo para Leviatán, han subido hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos a ver que Egipto es un símbolo para el mundo, como Babilonia también es un símbolo de esta triple unión, de este globalismo. Amén. Amén. Vamos a leerlo aquí. Egipto es un símbolo del mundo. Y por favor, alguien que me lea Apocalipsis 11:8. Dice, Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Amén. Eso se está refiriendo a la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, allá en París fue donde quemaron las Biblias. Y esa es la gran ciudad, y la está comparando ¿con quién? Con Sodoma y Egipto. y Egipto. Pero la hermana White dice que esa Revolución Francesa es un pálido reflejo de la destrucción lo que vendrá. del mundo, de lo que vendrá, ¿cierto? Viene. Y vamos a leer una cita acá que está en el Conflicto de los Siglos, página 272, párrafo 4. Dice, la gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto, especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Entonces, Egipto es símbolo del ateísmo. Amén. No conocía a Dios y no le obedecería. Y se dice que Egipto también es símbolo del mundo. El mundo no se volverá ateo cuando rechace los mandamientos de Dios y cuando rechace los mandamientos de Dios y imponga su ley dominical. Eso no es ponerse por encima de Dios. Eso no es airarse contra Dios y ser arrogante como fue Egipto, porque te has enfurecido contra mí, tu arrogancia ha subido a mis oídos. Y eso es lo que están haciendo el Egipto y el Leviatán moderno. Y
y la Babilonia moderna. Y de hecho, tenemos aquí Daniel 11, 43, 45, que dice: se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. ¿A quién representa Egipto ahí? A Babilonia. Al mundo, Babilonia moderna. al mundo moderno, al mundo violando los mandamientos de Dios, a esta triple unión que es el dragón, el falso profeta y la bestia, que son la Babilonia moderna. Por eso Leviatán es un cocodrilo, símbolo de Egipto, pero también símbolo de Babilonia, ¿correcto? Amén. Símbolo de Egipto, pero también símbolo de la Babilonia moderna. ¿Quién se va a apoderar de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto? ¿Quién es? Ya será. ¿Quién se va a apoderar de la economía mundial? ¿Quién? Dice en Apocalipsis 17 que la ONU, los 10 reyes representados por la ONU, tienen un propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Cuál es esa bestia? Dice, vamos a ir al acertijo que dice: y son 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y el octavo es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Quién es ese octavo? Que es el octavo, pero que es de entre los 7. El papado. El papado, hermana. Ese es el papado. La ONU es el séptimo reino. 5 han caído, que sería Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal, cayeron a 1798. Y el sexto era los Estados Unidos, que desde 1798 para acá se empezó a reconocer como potencia mundial. Y el séptimo, que no había venido para 1798, era la ONU, pero que ya está entre nosotros. Y esa ONU tiene un propósito: entregarle su poder y su autoridad a la bestia, la octava bestia, que era de los 7, pero que resucita como un octavo y que va a la perdición. Ese es el papado, cuando la ONU, todos los reyes del mundo, entreguen la economía del mundo en las manos del papado. Amén. Entonces ese papado viene a ser el Leviatán de Egipto, el león de Babilonia, de la Babilonia moderna, el Leviatán de Egipto, porque va a dominar el mundo y se va a hacer arrogante por encima de Dios. Y Dios en estos momentos, eso está ocurriendo, pero Dios, está escrito que Dios está contra él. Y que en ese día, cuando esto suceda, lo castigará. Y en ese día nosotros, sus redimidos, ¿cómo es que dice? La viña roja, que somos nosotros, cantaremos de alegría cuando destruya todas esas cosas, porque ese es el día que viene. Dice: levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Amén. Entonces, Daniel 11, 43, 45, se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía los seguirán ricos y grandes, pequeños y pobres, libres y esclavos. Pero noticias del oriente y del norte lo espantarán. Esas noticias vienen de la viña roja, del pueblo de Dios. Saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Instalará sus tiendas reales entre los mares y el glorioso monte santo. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, porque en ese día Dios lo va a castigar. Va a ir a perdición y no habrá quien le ayude. Y dice: Amén. Jehová secará la lengua del mar de Egipto.
Jehová secará la lengua del mar de Egipto. Y ese secar tiene que ver con otros versos que los vamos a relacionar aquí. Con el poder de su espíritu agitará su mano contra el río, lo partirá en 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Para que pasen por él los reyes del oriente, dice en Apocalipsis 16, verso 12, dice. ¿Qué dice Apocalipsis 16, verso 12? Apocalipsis 16, verso 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Así que este río Éufrates representa la tierra de Sinar donde Babilonia echó sus raíces y aquí está todavía. Y el río Nilo representa al faraón rey de Egipto, pero que también representa a Babilonia. Así que el Éufrates es lo mismo aquí que el Nilo y que todo, que Dios se lo secará para, así como secó la lengua del mar de Egipto, va a secar también el río Nilo moderno, que sería el río Éufrates. ¿Y cuál es ese río moderno que sería el río Éufrates? Para que pasaran por él los reyes del oriente. Es el río donde Apocalipsis 17:1 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Dice, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Ese río, ese mar, ese Éufrates, ese Nilo es el que va a ser secado para que pasen ¿quiénes? La viña roja, el pueblo de Dios. Lo abandonarán. Dice Zacarías 10:11, pasarán por el mar de la angustia, golpeando sus olas, y se secarán todas las profundidades del Nilo. La soberbia de Asiria será derribada, y haré cesar el cetro de Egipto moderno. No es coincidencia, Asiria y Babilonia son lo mismo, y no es coincidencia que esté mezclando aquí a Egipto con Asiria, y hará cesar el cetro de Egipto o el cetro de esta Babilonia moderna. Amén. Amén. Entonces, cuando nos pregunten por Leviatán, sabemos que tiene un mensaje para estos días, que el Señor está contra él, que no sintamos miedo. El único temor que debemos tener nosotros, ¿cuál es? Que no estemos irreprensibles delante de Dios. Que hayamos perdido nuestra integridad delante de Dios, que no estemos guardando perfecta obediencia a sus mandamientos y a su mensaje profético, porque el que llega a eso, entonces en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor. Este verdaderamente tiene el carácter. Y el que tiene esto, el que verdaderamente se perfeccionó el amor de Dios en él, será como el árbol que está plantado en las riberas del río, que cuando viene el verano y la sequedad, él extiende sus raíces hasta las corrientes del río y bebe de allí. Y aunque el verano sea lo más fuerte, él siempre tendrá sus hojas verdes. Así debemos ser nosotros. Extender nuestras raíces, ¿a dónde y cómo? A estudiar la Biblia así como la estamos estudiando. A encontrar los mensajes allí, no explicaciones humanas, no apoyándonos en el brazo humano, sino encontrar una así dice Jehová y creer ese mensaje y andar conforme a él, en obediencia. Entonces tendremos nuestras ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Me escucha?
¿Aló? Bueno, entonces tendremos nuestras raíces en las corrientes del río, ya no el Nilo ni el Éufrates, sino en el río de la vida, y nuestras hojas no se marchitarán, sino serán perennes. Vamos a cerrar con esto y vamos a tener una palabra de oración. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque hasta aquí nos estás dirigiendo. Te rogamos que perdones nuestros pecados, que te quedes también, que estés con los que van a ver este video y les ayudes a entender el mensaje y que nos acompañes todas el resto de las horas de este sábado. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Amén.